Hola mis amigos, aquí nuevamente con ustedes, su amiga Lilia Guevara Hidalgo. Les decía a mis amigos eh, que, que este era un testimonio de vida que quería darles y desafortunadamente ayer no sé qué pasó, que mi memoria del celular se dañó y nomás me grabó 28 minutos. Y tuve que conseguir otra memoria para seguir hablando y aquí estoy, mis estimados, tratando eh, de dar este testimonio muy importante que, como les decía hace un rato, se suscitó por la petición de mano de mi hija, del joven Cristian, para mi hija Sarita, que como les dije ayer me causó gran sorpresa y vinieron a mi cabeza miles de ideas dormidas que tenía y que propiciaron que yo traiga estas palabras para ustedes. Pero bien, mis amigos, ayer me quedé en el momento en que decía que yo me enamoré de mi esposo allá por los años 1977 y fue tan rápido ese amor que salió, que surgió entre los dos, que casi que no me importó que mis padres se opusieran y en medio de mi rebeldía, como yo ya me consideraba adulta, mayor de edad, estudiante, muy prolija, yo pensaba que todo estaba dispuesto para mí, que yo todo me lo merecía. Entonces, como repito, casi como que hice caso omiso de los consejos de mis padres. Y me casé, enamorada, como les decía, de esas platitas, de esas hebras platinadas que ya empezaban a salirle en las sienes a mi esposo, que lo hacían lucir tan encantador. Pero el punto no es como él lucía, sino que me casé irreflexivamente, tontamente, sin pensar, solamente en mí, y sin saber que al casarme iba yo a traer consigo, si Dios así me lo permitía, como obvio que me lo permitió, traer hijos a este mundo a sufrir toda mi rebeldía, todas mis irreflexiones, mis estupideces, como en realidad pasaron. Entonces, queridos amigos, ese es el motivo de este video, que yo quiero confesarle a mis hijas y a ustedes que cuando esas palabras me dijo Cristian que quería casarse con todas las de la ley, me sentí por una parte muy contenta, sorprendida, pero de pronto a la velocidad del rayo vinieron a mi mente cosas dormidas que yo quisiera que ninguna joven, ninguna madre pasara por esta situación que yo hice que mis hijas conllevaran con la situación de casarme irreflexivamente. Bien, les contaré, mis amados, no es que mi esposo haya sido una mala persona, ni que me haya defraudado, ni que haya sido un fracaso nuestro matrimonio. No, al contrario, le agradezco a Dios por haberme dado un buen esposo con sus defectos y sus virtudes, pero ese no es el punto principal de mi historia, sino que yo quería comentarles a ustedes que cuando uno va a dar un paso tan importante de matrimonio para formar una nueva vida, no debemos de pensar solamente en nosotros, sino en los hijos que Dios nos va a dar. Tenemos que tomar muchos puntos en consideración antes de atrevernos a dar este gran paso, que no solamente va a afectar nuestras vidas, sino, como les recalco, va a afectar la vida de nuestros hijos en lo posterior, y eso es lo verdaderamente importante en esta historia. Yo me casé sin saber de mi esposo, él ya casi tenía 40 años, sin saber qué había sido de su vida, si había tenido una vida disipada, una vida ejemplar, y como siempre yo digo, caras vemos, corazones no sabemos. Obvio
que todo este desconocimiento y esta ignorancia mía, esta indolencia mía, sobre todo, propició a un sinfín de dolores, de errores durante el transcurso de mi vida matrimonial de casi 40 años. Bueno, en realidad 25, porque ya hace 15 que murió él y son 40 años de matrimonio porque él sigue siendo mi esposo. Y nunca yo le pregunté, ni mi mamá tampoco me dijo que yo tenía que averiguar de la vida de él, que si le gustaba tomar, si le gustaba beber vino, cerveza, si le gustaba el fútbol, porque a nosotros las jovencitas cuando estamos enamoradas solo nos interesa nomás mirar a los ojos al novio, que nos abracen, que nos den besitos, pero nunca miramos más allá de nuestra nariz y omitimos lo más fundamental, que es tratar de conocer el corazón del hombre, la vida pasada del hombre que va a formar parte de nuestra vida. Tratar de indagar sutilmente, y si no se puede de esa manera, y si tenemos personas conocidas del novio, tratar de indagar con sus familiares, cosas muy sutilmente, para saber a qué atenernos en cuanto a qué padre le estamos otorgando a nuestros hijos venideros. Pero yo no lo hice así. Y yo di por hecho que él era un hombre fuerte, recio, saludable. Y me olvidé de todo, de todas esas cosas que eran la prioridad de la vida, porque como la Biblia dice, la belleza está, pero es como la flor de la hierba que ahorita está y luego perece, pero lo que permanece para siempre es lo interno, lo del corazón, son las virtudes, es la forma como uno ha vivido la vida. Y yo no me preocupé de esas cosas, sino nomás de lo superficial, de lo vano. Estaba yo en una época muy hermosa, muy soñadora, que yo solamente veía nomás por lo que aparentaban las personas, y nunca yo cuestionaba las cosas, no solo de mi esposo, sino de nadie. Poco a poco el Señor me fue cambiando y he llegado a esta circunstancia en que estoy, que ya dudo y desconfío, pero aprecio todas las cosas de las personas, comprendiendo que son defectos y virtudes. Y pues yo no me preocupé de esas cosas que eran lo importante. Lo que sí yo recuerdo, que mi esposo, sin que yo le preguntara, él me decía que a él no le gustaba el fútbol. Y yo decía, ay, qué bueno, porque a mí tampoco no me gustaba el fútbol, qué bueno. Que él no le gustaba tomar. Bueno, se echaba flores, sin que yo le preguntara, pero era el hombre más perfecto del mundo. Que él no le gustaba fumar cigarrillo, que no le gustaban las drogas. Era un hombre perfecto, ideal, y yo agradecía a Dios sin conocer a Dios, porque en ese tiempo yo era como un animalito que iba por la vida como cualquier persona, pululando por los caminos de la vida, queriendo explorar, conocer nuevas cosas y tratar de como comerme al mundo y pensar por sobre todas las cosas que yo me merecía todo. Y entonces yo creía todo lo que él me decía, ay, qué bueno, que no fuma, no toma, no le gusta el fútbol, es una persona ideal. Pero a medida que fue pasando ya el tiempo, yo descubrí que todas esas cosas que él me decía era mentira, porque el fútbol le gustaba morir, a veces no quería ni comer por estar mirando el fútbol. Le gustaba tomar, según él que no tomaba mucho, pero cuando tomaba era que se emborrachaba y perdía el control de sus actos, de su raciocinio. Y tengo que ser sincera de decirles que con mis hijitas, yo tuve mis 3 primeras niñas, las tuve año a año. Y cuando mi esposo llegaba a la calle, o sea, a la casa de la calle, ya llegaba bien borracho, era tanto el pánico que yo sentía, porque se volvía tan agresivo que mi casa tenía varias puertas, y él entraba por una puerta y le abría, y yo ya tenía a mis hijas listas para salir por los dormitorios y salir, y me iba a casa de vecinos
que me socorrieran mientras ya se le pasara a él esa borrachera, porque yo tenía pánico de que me hiciera algo, porque como él era tan alto, casi 1,90 de estatura, yo no sé por qué tenía tanto terror, porque en mi casa fuimos muy humildes, pero a mi padre yo nunca lo vi borracho, a mi padre nunca lo vi que fumara cigarrillos. Claro, tenía también sus defectos mi padre, porque si no yo hubiera sido varón perfecto, pero yo en mi casa muy humilde, pero nunca viví esas cosas. Y era tanto el miedo que yo tenía, que yo salía de la casa y él se quedaba ahí y él salía a buscarme, pero hasta el otro día ya hablábamos. Y de todos estos hechos me siento muy avergonzada y yo tengo que confesarlo, así he sentido en mi corazón, para ayuda de muchas mujeres, de muchas jovencitas que se quieren casar, que no cometan los errores míos. Yo fui tan indolente, fui prácticamente como una endemoniada. Endemoniada debo haber estado para yo haberme casado en esa situación y no haber medido las consecuencias de mis actos, que no me iban a afectar a mí, sino a las personas que yo más quiero en el mundo, que son mis hijas. Y yo fui tan rebelde, tan prepotente, que no miré y no le pedí permiso a Dios y no lo puse a Dios en mi vida para que Él resolviera mis asuntos. Y toda esta vida disipada que había tenido mi esposo, que yo fui descubriendo a medida de que nos casamos, ya esto lo fui descubriendo ya 1 año, 2 años, 3er año de esta vida que él tenía entre las sombras y que no me había dicho a mí. Como ser humano era ideal, pero cuando él ya tomaba, él perdía toda esa caballerosidad, esa gentileza, esa belleza que él tenía interna, él se transformaba en una bestia. Pero esas cosas yo no las tomaba en cuenta, porque como era tan joven yo pensaba que solo me perjudicaban a mí. Pero con el tiempo llegué a descubrir que afectaban a mis hijas. Y les contaré de un episodio muy triste, que encontrándose un día mi esposo fumando cigarrillo, porque mi esposo era de esos fumadores tan agresivos, tan intensos, que se fumaba 3, 4 cajetillas de cigarrillo, y cuando ya se le agotaban, él no le importaba la hora de la madrugada, iba al barrio a mis vecinos a tocarle la puerta, a mi papá, a mi hermano fumaba, para que le diera, a mi papá no, para que le diera una colillita, decía, de cigarrillo, más que sea, y él ya se quedaba ya tranquilo, de ese vicio que él tenía, que no podía resistirlo, ya empezaba a temblar, sudaba. Y yo nunca pensé que esto iba a llegar a un trasfondo, a una situación muy difícil con mis hijas. Y un día, al mediodía, encontrándose él viendo televisión, con su cigarrillo siempre, porque él siempre con su fumando espero, parece que cantaba él. Y mi hija Raquel, mi primogénita, pobrecita, mi hijita tenía 2 años, hermosa, bella, mi hijita, con sus ojitos claros, parecida a su papá, hermosa, con su pelo rubiecito, porque mi esposo era como rubiecito cuando era joven. Bella, mi hijita, para mí bella. Y siempre tenía la costumbre, mi hijita, que cuando el papá estaba acostado, ella lo amaba tanto que se le acostaba en los brazos, y mi esposo tenía puesto un ventilador al lado de él, porque él era bien cómodo, veía la televisión, su cigarrillo en la mano, tenía sus sándwiches y bien cómodo, con su ventilador ahí al lado, porque como él era de acá de Chile, él el calor de allá súper tropical lo ahogaba, sobre todo en los primeros años. Y un día, del día que les estoy contando, mi hija se acuesta en los brazos de mi esposo y él seguía viendo la televisión y yo cocinando. Cuando de pronto siento un grito terrible de mi hijita Raquel, que grita: papá, malo, me quemaste el ojo, papá, me dejaste ciega. Y es terrible estos recuerdos, hermanos, por eso yo he querido traérselos, para de alguna manera servir a mis hermanos, a mis hermanas, que no cometan los errores que yo cometí, de lo cual me siento muy culpable y no estoy fingiendo, hermanos. Disculpen este sentimiento.
que me ha traído a la mente estas palabras de Cristian, que yo tenía un culto y mi hija grita: me quemaste, papá, me dejaste ciega. Pero si una cosa buena tenía mi esposo, era que él nos quería, me quería mucho a mí y a sus hijas sobre todas las cosas, porque ahí todavía él no conocía de Dios. Él no sabía, tal vez sabía que era la Biblia, pero nunca la había leído. Mi esposo se levanta como un rayo, porque si algo él amaba era su hija Raquel, a su primogénita. Con todo el corazón se levanta, yo corro y lo veo que él corre todo pálido, desencajado. Pásame agua, me dijo. Yo le paso un vaso de agua y se lo tira, le lava en los ojos. Antes de echarle el agua en los ojitos, se arrodilla y le dice: Padre mío, perdona mi ignorancia, Padre. Perdóname, decime, por favor. Tú haces que mi hija vea que no haya perdido su vida. Yo te entregaré mi vida para siempre. Trataré de aprender tu palabra y predicaré tu nombre, Padre, pero que mi hijita no se quede ciega. Entonces cogimos el agua, yo angustiada también, no atinaba qué hacer, le lavamos ojitos. Después que le echamos el agua, que mi esposo oró con todo su corazón, porque yo lo sentí. Yo sentí que él oró con todo su corazón. Mi esposo le dice: abra, mi hijita, sus ojos, no tenga miedo, que el Señor está con nosotros, Él me ha perdonado. Y mi hija abre sus hermosos ojos verdes. Y veía, le digo: mi hijita, ve, sí, mamita, veo. Entonces mi esposo se vuelve a arrodillar y le pide perdón a Dios. Y desde ahí, de ese episodio, nos unimos más y mi esposo trató de cambiar. Pero es difícil cambiar a una persona que toda su vida ha estado en el pecado. Que cuando uno desconoce de Dios, esas cosas que uno hace en la vida, de fumar, tomar. Digo que él hacía, porque yo nunca he tomado. Ni un cigarrillo creo que me he fumado en la vida, nunca. Son cosas naturales que no nos parecen malas. Él trataba de cambiar, pero sin embargo no dejaba su otro vicio, que era tomar, que lo hacía cada 3 meses según él. Él trabajaba en unas camaroneras, en varias camaroneras allá, porque era mecánico de motores de barco. Entonces también sabía andar en esos motores de esas camaroneras que echan a andar el engranaje para la cría de camarones. Entonces siempre a partir de ahí ya él dejó de fumar, nunca más fumó, pero seguía tomando. Y llegaba a tal punto que me traía a las tantas de la madrugada, traía amigos a la casa. Y yo, por eso que digo, tengo que haber sido tan estúpida, tan endemoniada, tan ignorante, que ahorita yo lo reconozco, tan ignorante, tan endemoniada, porque no se puede hablar de otra manera. Tengo que haber tenido el demonio mismo en mi corazón para yo no ver lo que yo le estaba haciendo a mis hijas, lo que le estaba haciendo a mi vida. Nomás por tener un esposo, para que todos me vieran que tenía un esposo, por complacer mis inquietudes, mis ilusiones, por hacer lo que mis amigas hacían, que se casaban muy jóvenes, y yo decía: pues ya se me va a ir el tren. A los 20 años que se me iba a ir el tren, porque yo veía a mis amigas que de 16, 15 años ya tenían hijos. En un pueblo pequeño todas esas cosas se ven. Y yo quise seguir la corriente de ese mundo, pero no me daba cuenta que yo estaba yendo al precipicio, a la destrucción. Y yo no importaban mis hijas. Y este caballero, mi esposo, seguía emborrachándose, no conforme con esto. Me llevaba amigos de madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana me tocaban la puerta y venía con 3, 4 amigos. Y pobre que yo dijera algo, yo no atinaba ni a decir nada, porque yo tenía tanto terror, que yo simplemente mido unos 50 de estatura y era delgadita, y él tan grande y fuerte, macizo, musculoso. Pues yo me quedaba calladita, nomás asustada. Pero un día hubo un episodio que marcó nuestras vidas para siempre, y que me hicieron comprender que uno nace siendo libre, que uno nace con el Espíritu de Dios de valentía. Y mi hijita Cheribel me mostró eso, que ella tenía
3 añitos, porque ya habían pasado los años desde el episodio del cigarro que le cayó a mi hijita en el ojo. Y yo la veía que mi hijita ya no quería comer y estaba bien flaquita. Entonces, un día a las 4 de la mañana que llegó mi esposo con 4 amigos, me dijo: mira, Lilia, aquí traigo aquí a mi pana, porque él va a ser el padrino de Cheribel, porque mi hija no estaba bautizada. Entonces dice, él va a ser el padrino, va a ser mi compadre. Y yo me quedé de una pieza, toda asustada, trémula, sin saber qué decir. Y mi hija Cheribel, de 3 años, con una valentía que me admiró y que me hizo abrir los ojos, sorprendida, y mi corazón como que se me salía por la boca, y le dijo: yo no quiero padrino borracho. Si usted quiere padrino borracho, bautícese usted y que él sea su padrino. Yo no quiero padrino borracho. Y mi hijita era la más tímida de mis hijas, la que casi nunca hablaba, la que era temerosa. ¿Cómo había tenido esa valentía para enfrentar a un hombre de casi 2 metros de estatura, una niña pequeña? Y le dice: oye, ¿qué estás hablando tú? Y mi esposo ahí, como estaba tomado, cogió y me le jaló del bracito, y que dale un beso porque él va a ser tu padrino. Que no, yo no quiero padrinos borrachos. Ya dije que no. Y si tú me insistes de darme padrino borracho, yo desde hoy día ya no voy a comer, porque ya mejor quiero morirme. Quiero morirme porque yo no quiero tener un padre borracho ni padrino borracho. Y yo no voy a comer más. Y salió corriendo mi hijita. Y mi esposo, cuando eso dijo la niña, se llevó la sorpresa más grande de su vida, y creo que Dios con su Espíritu Santo obró en el corazón de mi esposo, y se echó a llorar arrodillado al suelo otra vez. Se echó arrodillado y le dijo: Padre, yo no puedo con estos vicios, Padre, de tanto tiempo que yo los he tenido, Padre, porque tú sabes que yo salí joven de mi casa, me crié prácticamente en la calle, solo, sin una madre, y esto es lo que aprendí del mundo, Padre, pero usted me puede ayudar, así como me ayudó con el cigarrillo, Padre. En este momento le ruego que quite toda maldad de mi vida, todo vicio que perjudica a mis hijas que yo tanto quiero, Padre. Desde este momento le entrego mi vida, pero mi vida completamente, Padre, para que usted haga lo que usted quiera con mi vida. Y le dijo, se paró y se le quitó todo el licor que tenía en su sangre, en su cerebro, se le quitó como por arte de magia. Se para y le pide disculpas a los amigos y le dicen que se vayan, que él no quiere afectar a sus hijas, que lo que él más quiere en el mundo es a su familia. Y entonces los jóvenes se van, y mi esposo fue a abrazar a mi hijita, y mi hijita temblaba en su camita y le decía: sí, papá, tú eres malo, porque no nos quieres, porque nos haces sufrir, porque nos haces pasar vergüenza. Tú eres muy bueno, cuando no tomas, Padre, nos quieres, nos traes comida, nos traes ropa, pero ¿de qué sirve eso? Una niña de 3 años, ¿de qué sirven esas cosas, Padre? Padre querido, si después tú me quieres traer borrachos aquí que sean mis padrinos, y me asustan esos hombres, Padre. Y entonces mi esposo la abrazó y le dijo: ya, mijita, no quiero decir nada más, sino que mis hechos que van a venir desde hoy día en adelante son los que van a hablar. Si yo he obedecido a Dios o no, si las quiero a ustedes o no las quiero. Entonces, desde ahí en adelante mi esposo ya dejó de fumar, de tomar, y fue una nueva criatura, una nueva persona. Pero todavía no es que conociéramos de la Biblia, porque la Biblia la conocimos fue años más tarde, en Bahía de Caracas, que nos cambiamos de Tosagua a Bahía, pero esa es otra historia. Pero parecía que ya todo estaba zanjado, que ya habíamos resuelto todas las diferencias, todos los errores, y que íbamos camino a una mejor familia, a relacionarnos mejor con nuestras hijas, a tratar de poner a Dios en nuestros caminos, en nuestro hogar como jefe. Pero mis hijitas fueron creciendo, como les contaba, me fui a Bahía de Caracas, y me nacieron 2 hijas más. Porque esto yo creo que sí es importante que se los haga saber, así me alargue, así sea un poquito intensa. Yo sé que ustedes van a comprenderme, que es muy importante esto que voy a decir. Nos fuimos a vivir a Bahía, y por una enfermedad de mi esposo, que en las Camaroneras se le metió un palo en su pierna, y se
se le agravó, se le infectó la pierna a tal punto que se la querían cortar los doctores porque según ellos no había ya arreglo. Llegaron unos predicadores a la casa y empezaron a predicarnos la palabra de Dios y nosotros nos compramos una Biblia y empezamos a leer. Pero para esto, antes de todo lo que de lo que antes y de lo que les estoy contando, yo solamente tenía mis 3 hijas que las tuve año a año y de ahí yo ya no quise tener más niños. Me puse durante 10 años un espiral, un anticonceptivo uterino para que yo no pudiera tener niños, pero en mi ignorancia yo no sabía que estos anticonceptivos en realidad no es que son anticonceptivos, sino que son métodos abortivos para que cuando el óvulo está fecundado se aborte el embrión. Y no es que impedían el paso, sino que una vez que ya estaba fecundado, el método abortivo hacía que el niño y el feto pereciera. Y así lo tuve 10 años y yo no sabía hasta que un día en la televisión, ya a la luz de las escrituras, yo ya estaba leyendo las escrituras y Dios quiso que un documental llegara a mi sentido, a mis vistas, a mis oídos, y me enteré de que esos métodos de ese Dios, que es como una cosita de plástico, como una culebrita que le ponen en el útero, dice que son abortivos. Entonces yo me dio tanto dolor ya a la luz de las escrituras que yo en 10 años, si yo tenía cada año un hijo, pues tal vez puede ser que yo en los 10 años que tuve ese Dios haya abortado 10 hijos o menos, no sé, Dios lo sabe, y quizás hasta un varoncito, y me dio tanto dolor y yo me arrodillé y no quiero hacer una escena ahorita de mi sentimiento hacia Dios por el pecado cometido por ignorancia, pero para no alargarles el cuento, me arrepentí y al otro día me fui a sacar el espiral. Y a raíz de eso, a los 3 meses que yo me saco el espiral, concebí a mi hijita Sara, a mi hija Sara, la personita que es motivo de todas estas palabras. Y la tuve, hermosa mi hijita, preciosa. Y después a los años tuve a mi hija Yael, pero gracias a que Dios me puso en el corazón que lo que yo estaba haciendo era malo. Y después ya orando, ya yo le rogaba al Señor que ya no quería tener más niños porque ya eran 5. Y mi esposo quería seguir teniendo niños porque él buscaba un varoncito. Pero yo le dije, si el Señor no nos da un varón, por algo será, porque ¿qué hombre puede terminar? Yo quiero estos varones, quiero estas hijas mujeres. No, es Dios el que determina todo. Y mi esposo lo comprendió y también estuvo de acuerdo y ya no quisimos tener más niños. Pero ya con otros métodos, ya no antinaturales, sino siguiendo el ritmo biológico de mi cuerpo. Ya que en eso no le afectaba al Señor, supongo, ¿no? Y como le decía, aquí parecía que ya habíamos zanjado todo, que ya estábamos felices, que ya todo se había solucionado. Pero pasaron los años y no se había solucionado el problema. No digo respecto a que él volvió a tomar, a beber, no, porque eso ya nunca más. Sino que toda esa vida disipada, disoluta que mi esposo vivió en sus años mozos acá en Chile, él le pasó factura a mis hijas porque, sobre todo mi hija Jessica, mi hijita segunda, ella siempre, yo le notaba que ella se ahogaba cuando caminaba. Ella cogía unas bolsas allá en Ecuador le decimos funda, de esas de papel, y con eso respiraba ella solita, tal vez había visto, le habían dicho. Y ella siempre, cualquier cosa que algo le decían, ella se angustiaba, se ahogaba y a veces ella engordaba, adelgazaba. Entonces yo no sabía qué problemas había. La llevábamos a los doctores, le hacíamos exámenes de resonancias magnéticas, todo, le revisaban su cuerpo, sus órganos internos, no tenía nada. Y solamente parece ser que tenía una afección en el corazón. Que todo eso se magnificó cuando mi esposo cayó enfermo en Guayaquil, y yo, como tuve que ir a ver dinero donde un jefe de él, la dejé a mi hijita ahí, y como le dijeron a mi hija que el papá no tenía la enfermedad por la que la habíamos llevado, sino que era un cáncer terminal y que se iba a morir,
Así se lo dijeron a rajatabla y mi hija cayó desmayada con un preinfarto, el primer preinfarto que le dio. Si no hubiera estado en el hospital, que la reanimaron, la desfibrilaron, ella hubiera muerto ahí en esa fecha. Y de ahí en adelante yo pensaba que era por ese asunto que mi hijita había quedado mal, pero en estos días, a partir de las palabras de Cristian, yo recuerdo que no, que tampoco no debo acusar a la doctora que por qué mi hijita cayó con ese preinfarto, porque ella siempre antes de eso ya había tenido problemas respiratorios, incluso mi hija Raquel también, ella cuando camina, ella como que se ahoga, como que le falta la respiración. A mi hija casada, a mi primogénita, también tiene problemas respiratorios. Y mi hijita Cherry, ella también no es que es nerviosa ella, porque ella es una de las personas más seguras que yo he visto en mi vida, porque mi hija es escritora y ella ha hablado ante 1,500 personas, cadetes de las Fuerzas Armadas, ha hablado en televisión en el Ecuador, ha hablado en colegios y ella tiene una determinación para hablar, una personalidad y una seguridad que es increíble, que hasta a mí que soy su madre me asombra, pero sin embargo ella cuando habla, sus palabras son seguras, pero sus manos tiemblan y a veces suda. Producto de todos los problemas de su padre que no cuidó su organismo. Y entonces todo eso le pasó factura, sobre todo a mis 3 hijas, porque las 2 últimas pequeñas nunca se han enfermado de nada. Por eso es que yo he llegado a esta conclusión, que la mala vida que mi esposo llevó, porque incluso un día me dijo que él acá en Chile había probado hasta droga, marihuana, y que según él que nomás fue una ocasión y poquito. Pero yo riéndome ahorita en esto, cuando mi esposo llama a poquito, por ejemplo, comerse 5 o 6 hamburguesas, él nunca podía comerse una. ¿Ah? Sino que él quería 5 o 6, él no se comió un helado, sino que 3, 4, 5 helados, entonces eso era poquito para él, pues. No sé si tal vez estoy aumentando, magnificando, de pronto nomás ha sido una vez que probó marihuana y en pequeña cantidad, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y pues todo eso le pasó factura a mis hijas a tal punto que mi hija Jessica muere en el camino de 30, 40 años, jovencita, en la plenitud de la vida, muere de un infarto fulminante. Y yo ya tenía estas ideas en la cabeza, que era por la vida de mi esposo, porque el organismo de mi esposo estaba contaminado cuando yo me casé. Y por eso quise hacer este mensaje, porque yo quiero que ustedes tomen a consideración mis palabras y que madres, por favor, ayuden a sus hijas cuando quieran casarse, a sus hijos, que no tomen una determinación apresurada, sino que antes de casarse, que el esposo, incluso ella misma, se hagan exámenes para ver si son compatibles en sangre, para ver si el cuerpo del esposo está intoxicado por alguna cosa, alguna sustancia, y que deben de tener antes de casarse o después de casarse, deben de tener un lapso de 1 año o 2 años para que limpien su organismo, para que después no vayan a pasar estas cosas que me pasó a mí con mis hijas, que yo ahorita estoy preocupada, bueno, no de las 2 últimas, porque ya cuando tuve a Sarita y a él, ya había pasado un lapso de tiempo de 10 años que mi esposo ya estaba limpio tal vez su sangre, porque él nunca más volvió a fumar. De eso yo doy testimonio, ni a tomar, nadie cambió su forma de ser, fue una nueva criatura una vez que se entregó al Señor allá en Bahía de Caracas, en nuestra casa. Ya, él fue una nueva criatura, pero el problema estaba para mis 3 hijas, para las mayores, con cuánto dolor, qué dolor. Me siento tan culpable. Yo les comentaba ayer a mis hijas, quiero hacer este video, y le pedí permiso a Sarita para hablar de ella, porque yo no debo ser indecorosa, y que porque sea mi hija debo hablar de cosas que no me corresponden, porque esto le corresponde a ella. Y me dice, mamá, ¿por qué usted quiere? Y yo le conté a mi hijita, porque todas estas cosas que me ha dicho Cristian me ha traído a colación mi vida.
Yo quiero ser testimonio para ustedes, para alguien, si estas palabras llegan más que sea para una persona, para una joven, que no se casen apresuradas y que si se casan, por favor, que tomen asunto, que todo lo que va a acontecer después de casarse no solamente va a redundar en ustedes, en dos personas, sino que va a redundar en la familia, en el núcleo familiar que a pesar que todavía no están los hijos, ya están en nuestros lomos. Una vez que ya nos casamos, ya están en nuestros lomos y ya desde antes de la fundación del mundo ya estaban nuestros hijos en nuestras vidas. Entonces debemos ser responsables y tratar de enfocar este asunto de la mejor manera, pidiendo la aprobación de Dios, pidiendo el discernimiento de Dios, que Él sea el que dirija nuestras vidas, que Él tome el mando de nuestro barco. Y eso, que se hagan análisis, que limpie su organismo, sobre todo el esposo, y que no tengan hijos como yo, que tuve a los 3 meses, por decir, mire, yo me casé el 22 de agosto de 1977 en Puerto Viejo, capital de Manabí, Ecuador. Y el 10 de agosto de 1978 nacía mi hija Raquel. A los 3 meses, casi a los 3 meses que yo me casé, mi hija fue concebida. Y con estas consecuencias nefastas, que yo por eso cuido mucho a mi hijita Cheribel, le doy consejos, trato de darle comida saludable, trato de enseñarle a mis hijas que no cometan los errores míos, que se vean en mi espejo, que si alguna cosa mala tengo, que no la hagan, que imiten lo bueno si alguna cosa buena tengo, que me perdonen. Que me perdone mi Padre Celestial, que esto nunca lo había confesado ni a Él, lo tenía en mi corazón, Padre. Que me perdonen mis hijas, mi hijita Raquel que está allá, que ella no cometa los mismos errores míos, y mi nieta Yarita que recién se ha casado. Bueno, ella sí está tratando de no tener niños todavía, por decisión propia. Parece que es más sabia que su abuelita y me alegra mucho. Y ese es el punto principal, pero todavía nos falta aclarar el punto de mi hijita Sara, que es lo que en realidad convoca. Y para esto yo quiero pedirles que me dejen que yo les lea un pasaje bíblico y que compartan conmigo esta palabra tan hermosa, que es la que va a dilucidar este asunto. Esta difícil situación en la que nos encontramos como familia, no solamente mi hijita Cristian, sino también el papá, porque él es hijo único. Y hay que ver muchas cosas, hay que sopesar muchos problemas, hay que hacerse muchas interrogantes, hay que contestar muchas preguntas que están internas, que están intrínsecas, que están escondidas en toda esta palabrería que yo estoy diciendo y que se realizaron solamente por esas palabras sinceras de que yo quiero casarme con su hija, con anillo y todo. Dígame usted qué puedo hacer para cumplir todo lo de la ley de Dios y de los hombres. ¿Ya? Entonces, esto ha meritado estas palabras, amados. Leamos Primera de Corintios, capítulo 7, desde el versículo 25 hasta el 38. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible porque yo pienso que la palabra solita va a aclarar este asunto. Dice así el hermano Pablo: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen,
y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, lo que yo les decía ayer. Dice nuestro amado Pablo, dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Palabra del Señor. Qué hermosas palabras, tan claras, tan precisas, que yo he resaltado esta preciosa que dijo el apóstol Pablo, dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Yo quiero tomar estas palabras, ponerlas en mi boca, que este ha sido el motivo de este video, para decirle a mi hijita Sara y a Cristian que todas estas cosas que yo estoy diciendo y que he traído a colación, lo digo para el provecho de ellos y para el provecho de muchas personas que sin duda me escucharán. No para tenderos lazos, ni para tratar de arrebatarles la felicidad que bien se merecen, si es que se aman en verdad. No soy yo nadie para impedir, si el apóstol Pablo está hablando, a pesar que él dice que no es mandamiento del Señor, pero nosotros tenemos confianza que él tenía el Espíritu de Dios y que todas las cosas que decía era por orden de Dios, porque nada se mueve si Dios no lo permite. Sino que todo esto que estamos hablando, yo por medio aquí de Pablo, que he leído las cosas de Pablo, lo estoy haciendo para lo honesto y para lo decente, y para que sin impedimento se acerquen mi hija y Cristian al Señor. Y hay algo muy importante que yo he notado aquí, dos cosas, porque trataré de ser breve, porque no sé si tenga memoria para seguir hablando. Bueno, pues si se me termina, volveré a la carga. Precioso todo el mensaje, digno de tomarlo en cuenta, palabra por palabra, versículo por versículo, pero yo me voy a afianzar en dos hechos muy importantes que él hace ver en este pasaje. Primero, que dice que los tiempos son cortos, que tenemos que pensar que el tiempo es corto, ¿verdad? Y que las personas que están felices y que rían, pero como que si no rieran, que si lloramos, que lo hagamos como si no llorásemos. Si compramos casas, carros, cualquier cosa, hagamos como que si no poseyésemos. Que si nos quisiéramos casar, tomemos bien en cuenta esta determinación a la luz de esta palabra. Que hay muchas cosas importantes en la vida, y que cuando uno toma en cuenta a Dios, todo es veraz, todo es justo, todo es lícito. Pero nos hace ver que cuando la persona se casa, ya va a tener cuidado, es de su hogar, de su esposo, y sin querer lo va a dejar un poco de lado a Dios. Pero cuando dos seres se unen en santo matrimonio y son cuidadosos de su casa y se aman, de cierta manera también se alaba a Dios, pero ya no como el apóstol Pablo, que él, como era soltero, él decía que él quisiera que todos los hombres fueran como él, pero él sabía que no todos iban a ser como él. Entonces por eso prácticamente como que nos da estos mandamientos. Y toda la paradoja,
toda la decisión, yo no sé si ustedes quisieran volver a leer esto después, analizarlo, yo me he dado cuenta que la decisión de este asunto como que la deja en manos de los padres, de la madre, del padre, como que la deja. Porque dice, el 36, versículo 37, 36 dice, perdón. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. ¿Ya? Como que Él nos deja a nosotros la decisión de que si queremos darle permiso que nuestros hijos se casen, que lo hagamos, que no pequemos. Ya, pero también nos dice, pero el que está firme en su corazón, esto para las madres y los padres que no quieren que sus hijas se casen, dice, el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Ah? Y resume y es determinante cuando lo dice de esta manera, casi como una sentencia, pero llena de amor, llena de verdad, llena de fundamento. Para mí como que es una sentencia que marca todo en las manos de los padres. De manera, dice el versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Hermosas palabras tan sabias. Pienso que no puedo o no debo añadir más palabras a esta hermosa sentencia de amor que Pablo nos dice aquí, terminando el versículo 38. Parece que toda la decisión nos deja a nosotros los padres. Sin embargo, yo no quiero tomar este galardón. No quiero tener esta decisión en mis manos, sino que yo se la dejo a mi hijita, que ella